Buenas noches. Como cristianos en este tiempo, a veces creemos que para crecer espiritualmente necesitamos una llave que está escondida en algún lugar de la Biblia. Y muchos siguen buscando esa llave. Y si tan solo la encontráramos, podríamos abrir la puerta hacia una vida de espiritualidad profunda, una comunión con Dios. Pero no es así. Eso no es cierto. La Biblia no tiene esa llave escondida en ninguna parte. La gente habla de ir a encuentros, sienten en ellos que experimentan un crecimiento espiritual, se sienten algo fuera de lo común, del ordinario, y regresan animados, bendecidos, listos para la obra, listos para evangelizar. Quieren conquistar el mundo. Vienen con la firme convicción de nunca más pecar. Y llegan contentos, gozosos. Pasa una semana y ya empiezan a tener ese sentimiento. De pronto duran 2 semanas, a lo sumo. Pero ¿qué pasa luego? Que después de esa euforia, después de esa emoción, todo vuelve a la normalidad. De pronto tropezó, de pronto se equivocó, de pronto cometió malas decisiones y se da cuenta que sigue tropezando y que esa euforia, ese entusiasmo se empieza a esfumar hasta que termina fumándose. Y todo esto viene porque se ha creado una cultura cristiana donde creemos que el crecimiento es express. Muchos otros se convierten en cristianos de conferencias. Y entonces empiezan a sentir que es allí donde van a sentir, a experimentar el mayor crecimiento. Y salen de la conferencia y vuelven a la normalidad y vuelve todo a la realidad. Y las conferencias pueden ser buenas, las enseñanzas pueden ser geniales, pero no pueden suplantar la iglesia local. Y entonces empezamos a poner nuestro corazón en una cosa, en otra, y no nos damos cuenta que todo eso se vuelve tóxico. Otros buscan ese crecimiento en hechos místicos, en métodos místicos, en libros, en sentimientos de euforia, y empiezan a buscar las palabras proféticas de algún apóstol. Y otros en número de experiencias. Y lo que se está buscando es el poder espectacular de Dios. Y de pronto nos damos cuenta que ese poder extraordinario de Dios está en lo ordinario, en lo que hacemos diariamente o en lo que deberíamos de hacer diariamente. Y es que el crecimiento espiritual es ese proceso de llegar a ser maduro en la relación con Cristo. Alguien que está creciendo espiritualmente se volverá más y más como Cristo. Y los espiritualmente maduros podrán distinguir el bien del mal, como dice Hebreos 5:14.
El crecimiento espiritual comienza en ese momento en que la persona llega a la fe en Cristo y debe continuar hasta que una persona entre a la presencia de Cristo después de esta vida. Es un proceso diario, es un proceso continuo, es un proceso en esa vida ordinaria. Y cuando hablo de ordinaria no es que no valga, sino en la cotidianidad se debe trabajar en la espiritualidad. Y siempre se espera crecimiento espiritual del creyente, siempre. Hebreos 5:11. Reprende ello de que les entra por un oído y les sale por el otro. Y son como niños de pecho. Hebreos 5:13. Y es que esa crítica nos lleva a la exhortación. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, Hebreos 6:1. Pero Pedro también dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Y cuando nosotros empezamos a ver la palabra de Dios, las Escrituras ofrecen información valiosa sobre cómo un cristiano puede crecer espiritualmente. Es el poder de Cristo en el creyente lo que nos da la capacidad de crecer espiritualmente. Segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Efesios 3:20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Por eso, al nosotros empezar a confiar, a empezar a creer, al seguir sus enseñanzas, podemos ir desarrollando esa madurez hasta llegar a una mayor madurez en el Señor. Y Pedro da un vistazo al proceso. Y podemos ir a 2 de Pedro 1, 5, 8. Haz todo lo posible para completar tu fe con la virtud y la virtud con el conocimiento y el conocimiento con autodominio y autocontrol, con constancia y firmeza con la piedad y la piedad con afecto fraternal y afecto fraternal con amor. Porque si estas cualidades son tuyas y aumentan, te impiden ser ineficaces e infructuosos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 2 de Pedro 1, 5, 8. Por eso tenemos que entender que la participación nuestra en la iglesia local y el ejercicio de nuestros dones espirituales, esos son invaluables para el desarrollo de la madurez. Efesios 4, 11, 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces ahí está muy claro todo lo que tenemos que hacer y nos va dando las pautas para ese crecimiento espiritual que tanto anhelamos. Pero miremos también que entre todo este pasaje encontramos Efesios 4:15. En lugar de dejarse influir por todas las doctrinas erróneas que se presentan, podemos hablar la verdad en amor, con el resultado de que creceremos hasta ser en todo
como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por eso, para evaluar el crecimiento espiritual, lo podemos medir en nuestra mejora en el fruto del Espíritu. El Espíritu desea producir estas cualidades en nosotros. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Gálatas 5, 22, 23. Por eso, al evaluarnos, ¿estamos creciendo en el amor? ¿Estamos creciendo en gozo? ¿Venimos creciendo en paciencia? Si la respuesta es sí, venimos creciendo espiritualmente. Por eso debemos ser conscientes de que ese crecimiento a menudo viene a través de pruebas. Así como la fortaleza física se construye mediante el esfuerzo y el esfuerzo contra la resistencia, la fuerza espiritual se desarrolla en los tiempos difíciles de la vida. Sin dolor no hay ganancia. Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Por tanto, el crecimiento viene a través de las pruebas. Pero las Escrituras también nos enseñan que no debemos cansarnos en ese proceso. Mucho desarrollo espiritual es el resultado de la persistencia. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Miremos 2 de Tesalonicenses 3:13. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Gálatas 6:9. Por eso, a pesar de que nosotros creemos que es que el Señor ya no nos quiere, que nosotros como cristianos es que, mejor dicho, hemos fallado en todo, no, tenemos que entender que la voluntad de Dios es que crezcamos más y más como Jesús. Es acercarnos más a ser como Jesús. Pero también tenemos la promesa de que el Señor mismo supervisará nuestro crecimiento y nos llevará a la madurez. Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Y podríamos ir a 2 de Corintios 3:11. En fin, hermanos, alégrense, búsquense su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. 2 de Corintios 13:11. Por eso, cuando nosotros miramos, tenemos que entender que el crecimiento cristiano se lleva a cabo a través de medios ordinarios y no extraordinarios. Es por los medios ordinarios de gracia. Y entonces tendríamos que ser conscientes de que ¿quieres crecer espiritualmente? No hay una llave secreta. La llave está ahí, a plena vista, enfrente de ti. Y cuando nosotros miramos en las Escrituras, pues lo que nos está diciendo es que los medios ordinarios de crecimiento están en 4 palabras. Biblia, oración, iglesia, ordenanzas. Y las ordenanzas hace referencia a los preceptos. Por eso, cuando hablamos del crecimiento espiritual, comienza por conocer a Dios.
¿Y cómo conocemos al Dios verdadero? Es a través de su palabra, a través de la palabra verdadera que es la Biblia. Y cuando nosotros empezamos a ver los salmos, los proverbios, en ellos una y otra vez nos están diciendo que debemos guardar la palabra, que debemos atesorarla, que debemos buscarla, que debemos meditarla, porque es imposible que crezcas espiritualmente si no lees y meditas en la palabra de Dios. Y entonces estamos hablando del Salmo 19:11, del Salmo 119:9, del Salmo 119:11, de Proverbios 2:1, del Salmo 19:10, de Proverbios 2:4, del Salmo 1:2, del Salmo 119:15 y muchos otros. Yo aquí he tomado algunos como referencia. Algunos creyentes leen la Biblia incluso diariamente, pero no meditan en ella. Es que la meditación bíblica no es especialmente complicada, pero vivimos en un mundo tan ajetreado y lleno de notificaciones que muchas veces se nos dificulta hacer esa pausa y meditar en algo, incluso en la palabra del Señor. Meditar es darle vueltas en nuestra mente a lo que Dios ha dicho. Es pensar en lo que la Biblia dice, en lo que implica y las maneras en que puedo aplicar esas verdades a mi vida. ¿Cómo puedo tomar un versículo de la Biblia para caminar en él sobre ese día? Así que la transformación sucede en la quietud de mi tiempo con Dios. Si quiero que la lectura y meditación transformen mi vida, tengo que aplicar lo leído. Mucha gente, y lo digo con respeto, se ha esmerado por aprenderse la Biblia y la recitan, pero no la aplican. Por eso debo caminar en la palabra. Mi vida, tu vida, nuestra vida es transformada cuando en el poder del Espíritu y por la gracia de Cristo pongo por obra la palabra de Dios. Pero también encontramos que la única manera de crecer en nuestra vida de oración es orando. Orar es hablar con Dios. Y todo el mundo ha entendido eso. Orar es hablar con Dios. Es algo tan sencillo, pero que hemos descuidado demasiado. Y muchas veces cuando se pregunta cómo está su vida de oración, muchos contestan con una mirada aterrada, esperando que no se les pregunte individualmente. Y cuando hacemos un sondeo encontramos que la mayoría de nosotros no estamos satisfechos con nuestra vida de oración. Y la razón es porque no nos queda tiempo para orar. No nos damos ese tiempo para orar. Ahora también tenemos que ser claros. Por supuesto que tenemos el tiempo. Podemos orar a toda hora, en todo momento, en cualquier lugar. Pero olvidamos orar. En parte porque olvidamos que la vida no es solamente física, sino también espiritual. Si tuviera que recomendar maneras de entender mejor la oración y cómo aplicarla a la vida, pues llegaríamos a la recomendación primera. Estudie. Medite en el Padre Nuestro.
Mateo 6, 9, 13 o Lucas 11, 2, 4. Busque una concordancia. La concordancia es aquellos textos que hablan sobre la oración y estudiarlos también. Y vamos a llegar a la hermosa conclusión que la mejor manera de orar es orando bíblicamente. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de oración. Tenemos las oraciones durante todo el camino de la Biblia. Y si vemos en los evangelios, pues tenemos las oraciones de Cristo. No solo el Padre Nuestro fue una oración de Cristo. Ese es el ejemplo por naturaleza. El mejor ejemplo que tenemos. Y cuando lo entendemos, pues entonces empezamos a aplicar la oración en nuestra vida. Pero así como hemos hablado de leer la palabra, de orar, pues también tenemos que mirar las otras dos. Y entonces pudiéramos caer en el error de pensar que, puesto que parte del crecimiento espiritual sucede en lo individual, no necesito de otros para crecer. Ese pensamiento ha llevado a algunos creyentes, quizá con buenas intenciones, hagan menos el mandato a reunirse con la iglesia. Y entonces deberíamos mirar Hebreos 10:25. Y hay que escuchar a muchos. No necesito asistir a una congregación. Yo tengo una relación personal con Cristo. Mi relación es tan personal que olvidamos que con muy pocas excepciones las cartas del Nuevo Testamento se dirigen a iglesias, a conjuntos de discípulos de Jesucristo bajo el gobierno bíblico. Miremos, por ejemplo, Filipenses 1:1. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. O Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, encontramos muy claro que la iglesia primitiva estaba bien organizada bajo la dirección de pastores, asistidos por diáconos. Por lo tanto, un estudio bíblico no puede reemplazar a la iglesia. Escuchar sermones por internet no es lo mismo a reunirse con la iglesia. Estar bajo cuidado, exhortación y disciplina de sus pastores. Una verdadera iglesia es aquella que tiene un liderazgo bíblico, una predicación bíblica, donde se busca la santidad y se practican las ordenanzas. Es que el crecimiento espiritual sucede en el contexto de la iglesia local. Es en la iglesia donde somos exhortados por la palabra, donde podemos poner en práctica nuestros dones, donde recibimos disciplina, aprendemos a amar a nuestros hermanos y buscamos evangelizar a los perdidos. Porque muchos se nos ha olvidado de que somos el cuerpo de Cristo. Y a veces no miramos que es que cuando hablamos del cuerpo, yo no puedo mandar un dedo para un lado y la mano para otro y el pie para otro. Es algo uniforme, es algo unido. Por eso, si quieres crecer espiritualmente, es imprescindible que seas miembro de una iglesia local. Dale la más grande prioridad.
Y estoy hablando de ser miembro de la iglesia, no asistente de la iglesia. Recuerda que no es una reunión social, es la reunión del cuerpo de Cristo. Y como tal, tú tienes que hacer parte de ese cuerpo. Y entonces, después de ver estas tres palabras, llegamos a las ordenanzas. Y encontramos que Dios nos ha dejado dos ordenanzas en su palabra. Y cuando nosotros vemos en el Evangelio, encontramos el bautizo y la cena del Señor. Y a veces creemos que ordenanza no es la mejor palabra, ya que si Dios nos manda a participar en ellas, es más que una simple orden. Y entonces el bautismo es esa identificación pública con Cristo. El cristiano obedece al bautizarse porque el bautismo es una señal y sello de lo que Dios ha hecho en la vida de una persona regenerada. Es un símbolo poderoso, una señal externa de lo que ha sucedido y sigue sucediendo internamente. Y por otro lado, está la cena del Señor. Ella nos recuerda esa obra expiatoria. Lucas 22:19. Pero incluso va más allá de eso. Es la participación, es la coinonía en la sangre y el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 10:16. Es por supuesto una participación espiritual, pero es una participación real. Si tú quieres crecer espiritualmente, debes identificarte con Cristo a través del bautismo y recordar su obra redentora y participar de Él en la comunión. Por tanto, la belleza del crecimiento cristiano es que está disponible para todo creyente. Y como vemos, se da a través de medios ordinarios. No es la aparición del ángel, no es la aparición de truenos, centellas, no, 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 no. Pero también debe tener claro que la transformación espiritual no es para unos pocos, no es para unos supercristianos, no. Esa transformación espiritual es para ti, es para mí, es para nosotros. Por eso nuestra oración y deseo es ser transformados más a la imagen de Cristo. Y por eso encontramos que es a la altura de Cristo. Es esa estatura que debemos buscar cada día, porque cada día debemos crecer espiritualmente. Y entonces ahí se nos da lo que Pablo quería decir. Ir menguando yo para que Cristo crezca en mí. Y esto todos lo debemos tener claro, todos lo sabemos y debe ser un anhelo constante de cada uno de nosotros. Ese anhelo constante de que ya no nos vean a nosotros, sino vean la imagen de Cristo en nosotros. Es ese testimonio diario, es ese compartir diario, es ese expresar diario a Cristo en nuestras vidas. Y como es un proceso, pues tenemos que entrar en ese proceso. Y es un proceso evaluable, cada día podemos evaluar qué tanto hemos crecido en el Señor.
Y te invito a que si no has empezado, empieces ese proceso. Y si ya vienes en el proceso, a que sigas, no desmayes, porque en la persistencia está el lograrlo. Y muchos creen que ya han logrado el tope. Y todos los días debemos crecer en el Señor. Todos los días debemos aprender. Todos los días debemos ser más humildes en nuestro corazón y en nuestro caminar. Todos los días tiene que crecer más y más nuestro amor por el prójimo. Y es algo diario. Y es algo que nunca termina. Y cada día el Señor se va revelando más en nosotros. Por eso cuando alguien dice que, sí, yo conozco a Cristo, qué rico. Pero si tú lo conoces, conoces la parte que Él ha dejado que tú conozcas. Y Él quiere que lo sigas conociendo. Y algunos han dicho, no, es que yo ya conozco a Dios. Genial, me alegra. Pero Dios se va revelando a nosotros y cada día se revela más y más. Y es tan grande que hasta que lleguemos al lado de Él, vamos a seguirle conociendo. Y habrá muchas cosas que cuando lleguemos le podemos preguntar, porque nadie puede decir que lo conoce enteramente. El único que lo conoce es Cristo. Por eso nosotros debemos seguir creciendo en Cristo cada día, dejando actuar al Espíritu Santo, queriendo conocer ese Padre Celestial y queriendo cada día estar más y más en Él. Papito Dios, hoy queremos venir a ti, Padre misericordioso, porque queremos, Señor, crecer en ti, crecer en tu Hijo. Queremos, Señor Padre misericordioso, anhelamos de todo corazón ese crecimiento espiritual. El Espíritu Santo cada día transformando nuestros corazones. Padre bueno, necesitamos esos corazones diferentes, Padre amado. Papito Dios, que la humildad crezca en nosotros, Padre misericordioso, para que podamos decir tranquilamente, te necesito. Para que nuestro corazón anhele estar más contigo, más con tu Hijo. Para que durante todo este tiempo tú y tu Hijo puedan habitar en nuestros corazones. Padre bueno, para aquellos que creen que ya son súper cristianos, Padre amado, para que entiendan, Señor Padre misericordioso, lo que Juan dijo. No soy digno ni siquiera de amarrarle el calzado. Por eso, Padre bueno, hoy te pedimos que nos guíes en esa evaluación, Señor. Que entendamos, Padre misericordioso, que somos transformados diariamente, Señor Padre misericordioso. Que en algún momento empezó, Señor, esa transformación, pero que sigue durante todo el transcurso de nuestra vida. Perdónanos, Señor, si a veces te olvidamos, Padre misericordioso. Perdónanos, Señor, si a veces el ego, el orgullo, se nos sube, Señor Padre Santo, y creemos que ya estamos llegando a un tope, cuando sabemos, Señor, que nos falta mucho, Señor. Padre amado, que cada día, Señor, podamos entender, Padre misericordioso, al prójimo, que cada día podamos ver al prójimo en ti, Padre misericordioso, y que el prójimo vea que estamos en ti, Padre amado. Que el amor, la paz, el gozo y todos esos frutos, Señor Padre misericordioso, se tienen que dar en nuestros corazones.
Padre amado, que todo este tiempo, que toda esta experiencia que hemos tenido, nos sirva, Señor Padre Santo, para transformar esos corazones, para anhelar esa transformación. Y que cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo podamos dar, participar y ser parte de ese cambio. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y adelante. Sigamos creciendo espiritualmente, sigamos creciendo en el Señor. Gracias a todos los que están compartiendo y han venido compartiendo todas estas enseñanzas. Gracias a todos los que han recomendado escucharlas, porque a veces hay personas a nuestro alrededor que necesitan de la palabra. Algunos han escrito que gracias por la enseñanza porque la han podido compartir con fulano, con sultano, y qué rico que podamos compartir, pero qué rico que podamos entender. Qué rico que cada uno entendamos los procesos en el Señor. A los que nos han escrito, a los que les hemos contestado, a los que le venimos contestando con todas estas enseñanzas, gracias por dejarnos entrar, gracias por participar y gracias por ayudarnos en todo este proceso. Y vayamos, asistamos, estemos y compartamos como hermanos. Sigamos los protocolos, pero compartamos como cuerpo de Cristo. Qué alegría cuando nos dicen que los santos están reunidos. Y no es la reunión de perfectos, es la reunión de personas apartadas para Dios, que están formando un cuerpo, y es el cuerpo maravilloso de Cristo. Un abrazo grande y si quieres, si gustas, puedes ir a la página web, sugloriamibogotá.org. Ahí siempre hay palabra del Señor. Si quieres en YouTube, ahí nos encuentras también. Y vamos a crecer, vamos a seguir creciendo y anhelemos crecer más y más en el Señor. Que a medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, la humildad se va viendo en nosotros. Y qué rico que en un momento dado podamos decir que ya no somos lo que fuimos, sino que ahora somos en el Señor. Buenas noches, el Señor nos continúe bendiciendo.